responsable de la página zbol.com.ar, fue condenado ayer por la justicia provincial a pagar una multa de 90.000 pesos por haber violado la intimidad de María Natalia Espinusa, la secretaria de Medio Ambiente de la provincia, por la publicación indebida de una comunicación electrónica. La sanción se complementa con las costas y con las accesorias del proceso. Asimismo, se requerirá la remoción por YouTube del video objeto del reclamo y la anulación de los enlaces con la filmación. El fallo fue dictado por la jueza de sentencia Laura Molino y leído ayer durante una audiencia a la que concurrió el acusado, en tanto la querellante siguió las alternativas por vía electrónica. La justicia dispuso medidas especiales para que el acto pudiera ser seguido desde una sala contigua por los periodistas, así como su transmisión vía streaming. Además de la comunidad periodística, sectores políticos opositores al rodríguezaísmo se manifestaron antes y después de la sentencia, preocupados por considerar que puede quedar comprometida la libertad de prensa y de expresión en San Luis. En un acto ciertamente inusual, la jueza Molino tomó la palabra antes de ordenar a la secretaria que leyera la sentencia para señalar que ha sido impermeable a las presiones del periodismo y de la oposición política a Rodríguez Sá. Se ratificó como en su autoridad como jueza, se autocalificó de independiente y de trabajo incesante para darle agilidad a los procesos que tramita, sostuvo que realiza hasta 3 juicios orales por día, lo que le exige un gran esfuerzo físico, según indicó. Finalmente agradeció a sus colaboradores y dijo que había que estar tranquilos con sus determinaciones y sus decisiones porque las tomaba, digamos, con absoluta independencia de todos los factores. Fue realmente un acto inusual, eso es lo que se espera realmente del comportamiento de los jueces, y se hubiera puesto en evidencia lo mismo, digamos, si no lo resaltaba, pero ello buscó resaltarlo en el comienzo de la audiencia. Porque esta referencia tuvo que ver con la intensa actividad de difusión del caso y de advertencias acerca del peligro para la libertad de prensa en San Luis, desarrollada en diversos medios periodísticos, pero sobre todo los vinculados con el enjuiciado, que es una pieza clave, Masi, en la difusión del pollismo en la provincia. En estos espacios se incluyeron opiniones y reflexiones de periodistas y políticos de San Luis, pero también de actuación nacional y de reconocimiento profesional o de gran trayectoria, como pudo haber sido el caso de algunos políticos que han trabajado mucho en los temas de la libertad de prensa. El abogado de la querellante, el penalista Omar Uría, que fue integrante del Superior Tribunal de Justicia, dijo tras la audiencia que no se atacó la libertad de prensa y explicó, tal como lo había hecho durante el alegato de la acusación, que la comisión de ilícitos a través de la prensa se sancionan y que este es el caso. Recalcó que ningún derecho de raigambre constitucional es absoluto, sino que está sujeto a las leyes que reglamentan el ejercicio y que cuando se daña desde la prensa debe repararse el daño ocasionado. Masi y su abogado Ricardo Endeiza anticiparon que apelarán la sentencia y que están dispuestos a llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso a organismos internacionales para el supuesto caso de no ser atendidos sus requerimientos de la manera pretendida en las instancias superiores de la justicia local y nacional. Ambos se refirieron a cuestiones técnicas, pero pusieron un fuerte acento en lo político. Manifestaron haber estado certeros en que habría una condena injusta e infundada, calificaron duramente el funcionamiento judicial y atribuyeron la redacción del fallo a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo, de quien dijeron que recibió instrucciones desde Terrazas del Portezuelo sobre el contenido a dar a la resolución.
Anticiparon, como les dije, que recurrirán la sentencia con la pretensión de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo tuvo y tiene esta mañana una gran repercusión en la Argentina. FOPEA, que es un foro de periodistas, emitió una declaración ayer y otro tanto hizo la ADEPA, que es la Asociación de Empresas Periodísticas de la Argentina, que se refirió a que los criterios aplicados por la jueza Molina para resolver están desactualizados respecto de lo que acontece en el mundo, algo que más temprano había sostenido el abogado de Massi en la puerta de los tribunales. El tema llegó incluso al Senado de la Nación, donde María Eugenia Castelfamo, según lo destacó en una gacetilla difundida después, hizo defensa de la exigencia de la libertad de la existencia, de la libertad de prensa en San Luis y culpó a Massi de haber vulnerado principios éticos de la FOPEA que fijan que las indagaciones periodísticas no pueden seguir práctica de los servicios de inteligencia estatal. La señora Espinosa, que en la transmisión de la audiencia aparecía en el borde inferior de la pantalla, evidenciaba encontrarse en estado de tensión durante la lectura del fallo y resultó indudable que lloró cuando la lectura por la secretaria del juzgado llegó al pronunciamiento. Aunque no se sabe si lo utilizará, Espinosa tiene ahora expedita la vía civil para demandar resarcimiento por daños y perjuicios, una acción que también pudo haber seguido y que es una de las formas de ejercer una presión fuerte sobre la independencia de los periodistas para informar. Bueno, en minutos vamos a tener otras referencias a los fundamentos de la sentencia. A la pausa y volvemos. .com.ar y vinculado a los diversos medios locales que de alguna manera siguen una línea editorial al final del pollismo, quedó finalmente constituido en un hecho político de gran divulgación nacional que se traducirá en mayores críticas al desprestigiado sistema judicial de San Luis y al rodríguezaísmo, del que no puede escindirse el amañado funcionamiento no solo de la justicia, sino del sistema abrumante de la propaganda oficial y sus sesgos, el ocultamiento de actos de gobierno que llegan a lo insólito e inexplicable, esto es impedir el acceso a la prensa a los actos de entrega de vivienda, por ejemplo, el cierre de las fuentes de información que venimos denunciando desde siempre y que se ha hecho más notorio en el último tiempo, la tardía publicación de normativas y de disposiciones referidas al manejo de los recursos económicos del Estado, basta seguir el boletín oficial de la provincia de San Luis, la torpe presión ejercida por notorios funcionarios del gobierno, Miguel Fernández, el secretario de Medios de la provincia de San Luis, sobre periodistas jóvenes, la discriminación ejercida sobre otros, entre los que me incluyo, conforman todo el contexto de preocupación y que va sobre en el dictado de este fallo y sobre lo que esto va a tener repercusión. Necesariamente va a tener repercusión cuando se va incluso hacia una uniformidad en lo político o hacia una tendencia de uniformidad en lo político y un acompañamiento casi bobo de sectores de la comunidad al restablecimiento de condiciones para la prolongación del régimen rodríguezaísta en el ámbito de la provincia de San Luis. Esto es lo que surge de la mera observación de las condiciones y el contexto en que se desarrolló el juicio, que como se dijo ayer, tenía el anunciado final de la condena a Massi y del anticipo suyo de que está dispuesto a llevar la causa a todas las instancias, incluida la internacional. De ser así, no va a ser la primera vez que la Argentina sea puesta en el tapete por el mal funcionamiento institucional en la provincia. Ustedes saben que hay por lo menos un par de casos de condenas a la Argentina vinculados con el funcionamiento institucional en San Luis y vinculados directamente con lo que ha sido el manejo de la justicia por el poder político
en el ámbito de San Luis, de manera tal que pretender desbrozar esta situación de lo que ha pasado con el juicio pareciera que no corresponde. El gobierno, de cualquier manera, buscó ayer mostrar una reacción ante esta situación, mostrando un encuentro encabezado por el gobernador de la provincia con quienes estarán encargados de la redacción de los nuevos códigos de procedimiento, una cuestión de lustros en San Luis nunca ejecutada por la decisión gubernamental de no asignar más recursos a la justicia. Cualquier reforma implica que hay que poner plata en la justicia, y esto no lo quiso hacer en su momento los rodriguesanos, lo han querido hacer, tampoco lo hizo Poggi. Y una nueva ley orgánica para modificar el funcionamiento del servicio. Sin embargo, otras consultas notables realizadas antes por el gobernador Rodríguez Sá, como fue la reforma política, finalmente quedaron sin consecuencia. Uno tiene derecho a pensar que esto también podría acontecer ahora. Y en este contexto de adversidad para el correcto funcionamiento institucional y el respeto a las disidencias que se dio el fallo contra Massi, que originó, como les dijo, una considerable repercusión mediática en todo el país, a lo que al menos sintéticamente nos vamos a referir enseguida. El fallo no satisface, más allá de que tenemos absolutamente en claro, que cualquier divulgación irregular origina consecuencias que deben dirimirse solo en la justicia. Y así fue, por ejemplo, entre nosotros, el proceso que Claudio Poggi le hizo a Raúl Laborda y la condena que éste tuvo, y que no nos ocasionó a los periodistas la inquietud que sí nos ocasiona el fallo de ayer. Lo llevado al debate fue de otra naturaleza, y el contexto también es otro, porque ahora está cerrado el acceso a las fuentes de información. El modelo provincial se está replicando, por ejemplo, en la gestión de Sergio Tamayo en la Municipalidad de San Luis, y probablemente con frontera en la ciudad de Villa Mercedes. Han surgido los medios financiados por los recursos infinitos del Estado para tratar de imponer convencimiento ciudadano y competir con los otros medios por la audiencia, robando nombres y marcas para uso de colegas, como lo ha hecho ostensiblemente Tamayo con la radio municipal. Y para esconder también información sobre cuestiones esenciales, muchas de las cuales pueden estar siendo no solamente acciones de tipo directo, sino fuentes para la corrupción económica y para la generación de recursos que permitan financiar acciones políticas futuras. Por eso hay que ver el fallo que se ha dado ayer dentro de un contexto político, porque es indudable que además se ha constituido en un hecho político por lo que le digo. El fallo tiene, sin embargo, en lo jurídico, obviamente las cuestiones que deben ser resaltadas, porque evidentemente tiene también fundamentación de tipo jurídico, aunque después se la critique o se la diga, como lo ha sostenido ADEPA en el documento de ayer, que San Luis atrasa. San Luis atrasa en materia de interpretación de las normas. Esto es lo que ha dicho también ayer ADEPA, con lo que no hay tal renovación en el ámbito de San Luis como se pretende. Lo que dijo la jueza ayer en lo sustancial, porque tampoco es novedoso el fallo, digamos, no tiene digamos un aspecto de interpretación de la legislación que sea diferente a lo que venimos leyendo a lo largo del tiempo acerca de lo que pueden ser los procesos judiciales en los que se ven involucrados los periodistas por la información que difunden. La jueza aclara naturalezas que, bueno, si algunos las confundieron, pero comienza diciendo lo que no es el juicio, de qué no se trataba el juicio. Y entonces dice que no se trató de calumnias ni injurias,
sino que se trata de saber si Massi publicó indebidamente en ZBOL un mensaje que no estaba destinado a ser público, sino que había sido mandado por la misma Espinosa, según reconoce, contando que había consumido alcohol, que había comprado semillas, que había visitado sex shop, que había consumido marihuana durante su luna de miel a un grupo de amigos, a un grupo cerrado, en el que estaban amistades íntimas, estaban sus hermanos, y también una persona que se sugiere fue cesanteada de su puesto en el Estado porque tendría que ser ella la que a lo mejor divulgó esta cuestión en las redes sociales. No es relevante, dijo el título que le dio Massi a la nota, porque uno de los argumentos que dice Massi dice, no solamente no fui yo el primero que lo publicó, sino que estuvo antes en las redes, dice Massi, sino que además es mentiroso el título que plantean en la querella, porque ese título nunca fue, digamos, afirmativo, sino que estuvo redactado en tiempo potencial. Y además daba como posiblemente, decía, que posiblemente la ministra aparecía drogada y borracha. Pero la jueza sostuvo que no es relevante el título que se le dio, porque no es eso lo que estaba en discusión. Dijo que el punto importante era determinar que se publicó en la revista, en la página ZBOL, que eso era lo importante que había que determinar. Dijo que estaba absolutamente admitida por las dos partes que Espinosa grabó el video, que lo mandó al grupo, que se divulgó a través de las redes sociales y que se publicó en este medio periodístico. Y entonces sostuvo la jueza que la ley protege el derecho a la intimidad y que el delito consistió en publicar indebidamente lo que no está destinado a ser público. Recurrió a los conceptos ya conocidos, ¿no? ¿Qué es publicar? ¿Qué es opinión pública? ¿Cómo se afectan determinadas cuestiones? Y dijo que la violación de la intimidad sufrida por Espinosa dañó indefectiblemente su honor. Y dijo en punto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión que Massi la pudo ejercer plenamente a la libertad de expresión porque publicó el video y que además publicó sus ideas, pero que eso tampoco era lo que estaba en discusión, pero que sí son los hechos que determinan la existencia del delito y que Massi no puede alegar el ejercicio periodístico y la garantía de la libertad de prensa para ampararse en una impunidad al haber cometido la falta que le atribuyó. Dijo que tampoco se buscó saber si la publicación era inexacta, porque estaba verificado que respondía a un hecho que efectivamente aconteció, como que la misma Espinosa relata que ella misma se filma, que ella dice lo que dice, que hizo lo que hizo, y que lo que se está discutiendo en el proceso, se discutió en el proceso, es si correspondía o no correspondía haberlo divulgado. Esto es básicamente parte del razonamiento de la jueza Molina al dar a conocer el fallo que recayó en la causa que lo tuvo a Diego Massi como el acusado. Como les señalé, la cuestión ha tenido una tremenda repercusión y la sigue teniendo esta mañana. Yo no estoy escuchando otras radios, ni estoy escuchando radios de Buenos Aires, obviamente, pero seguro que la cuestión está siendo objeto de debate en los principales programas de la Argentina, con reproducción en todo el país. Porque ayer la tuvo, y ayer, por ejemplo, sin perjuicio de todas las demás opiniones de sectores políticos, de entidades periodísticas, etcétera, me voy a referir a la de FOPEA,
por las características que tiene FOPEA, que ayer emitió una declaración mostrando la sorpresa y preocupación por el fallo, no solo porque no ponderó la protección especial que la Constitución le da a la prensa, sino porque genera un precedente que pone en riesgo el periodismo de San Luis, más aún porque el propio gobernador Alberto Rodríguez Sá actuó en esta causa y es utilizado, digamos, buena parte de su testimonio como fundamento para la condena que tiene Massi ahora. El propio gobernador Alberto Rodríguez Sá y otros funcionarios fueron testigos en contra del periodista. En realidad, hay buena parte de la argumentación de la jueza que está basada solamente en los testimonios, o eso es lo que aparece ahí redactado, en los testimonios de Alberto Rodríguez Sá, de Paulina Calderón, que fue quien le siguió en el cargo de ministra a Espinosa y es actualmente funcionaria de la Secretaría de la Mujer, y otros digamos, funcionarios del Estado provincial. Al priorizarse el derecho a la intimidad de un funcionario por sobre el derecho a informar, el fallo de la justicia de San Luis marcha a contramano de la jurisprudencia en la materia. ADEPA recordó que el libre ejercicio del periodismo está amparado por la Constitución y por los pactos internacionales, e incluso en hechos donde se consideró la intimidad de las figuras públicas. La ADEPA dijo que la sentencia debería ser revisada en otras instancias judiciales con base en los criterios y antecedentes nacionales e internacionales, ponderando adecuadamente el derecho a la libertad de expresión, clave para que el debate democrático sea lo más amplio, diverso y vibrante posible. Eso es lo que dijo la ADEPA ayer. Sobre esta cuestión obviamente se va a hablar mucho y se va a seguir hablando como se está hablando actualmente. Para mí va a tener las consecuencias políticas que más o menos les esbocé recién. Y yo sigo insistiendo en esta cuestión porque es el enfoque que nosotros le dimos siempre al tratamiento del tema Massi. Se da el juicio en un contexto de tremenda adversidad para el ejercicio del periodismo, en el ámbito del periodismo, digamos, sin tutela Rodríguez Saísta, en el ámbito de la provincia de San Luis. Tenemos severísimas dificultades para acceder a la información. Nos son negadas permanentemente las fuentes de información. Nos es negado permanentemente el acceso a la documentación. Nos es negado permanentemente por Miguel Fernández, que es el secretario de Medios de la provincia, el acceso al funcionariado público. Y es increíble que los ministros se escuden en que no les han abierto la ventana desde la oficina de Fernández para no conceder entrevistas a los periodistas. Y la acción de Miguel Fernández se sigue traduciendo en la búsqueda de presionar a los jóvenes periodistas de Radio Universidad para ver si generan de esa manera un quiebre en el comportamiento periodístico que siempre tuvo Radio Universidad y que yo espero que se sostenga y que yo espero que no sea puesto en tela de juicio ni en juego como parte de los nuevos intereses políticos existentes. De manera tal que en este contexto se da este fallo. Y este contexto es lo que hace que el fallo que ha dictado ayer la jueza Molina deba ser tenido en especial consideración. Vamos a la pausa, por favor. Ya sabés que podés hacer todos los trámites de EDESAL a través de la